Bueno, eso. A esta hora hay un niño en la calle. Qué hermoso poema. Qué hermosa hermoso, ¿no? letra. Sí, hermosa letra. Y la voz de Totalmente. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa con Calle 13 estuvieron. Terrible, ¿eh? Bueno, tenemos un audio más. Un debate. A mí es medio intratable, es un poco farándula, pero me pareció que esta temática sí, está bueno para escucharlo. Hay una serie de expresiones que vamos a compartirlo y después conversamos. A ver. Un dato que duele, ¿no? Un dato que preocupa dentro de un contexto de datos económicos negativos. Lo que pasa es que como miramos el dólar y miramos la inflación, pero sobre todo miramos el dólar, si el dólar supuestamente está bien, viste, parece que está todo bomba en Argentina. Sí. Digo que está es la todo más bien. alta de la última década, ¿no? Porque a veces los números uno dice con qué los comparo, dónde me sitúo para entender lo que pasa con la pobreza en Argentina. Este dato particularmente, el de los niños y adolescentes, del 51.7%, es el más alto de la última década y da más del 10% de indigentes, donde se concentra geográficamente la mayor parte de ellos en el conurbano bonaerense. Claro. Ahí el 63,6%, pero como Kicillof puede ser gobernador, seguramente lo va a solucionar o por lo menos lo va a ocultar, ¿no? Pero, porque era estigmatizante. No, pero no lo llevemos a la política. Ah, no, Cuando ¿a qué lo vamos a llevar? No. Cayó del cielo, los pobres. No, lo Es la lluvia. Ahora, ya estamos perdón. responsabilizando por a Kicillof. eso. Primero lo está dando por ganador. Es un buen dato que Kicillof va a ser el gobernador. Chicos, Eso lo dice- es lo asume ambiguo. Cefrino Reato. Ahora, la responsabilidad primero de un gobierno nacional, con políticas de Estado para tratar de reducir la pobreza en general y la infantil, que es un número aterrador, que lleva mucho tiempo. Pero si este es el peor de los últimos 10 años, hay que trabajar en No, eso. perdón, antes perdón, que no, perdón, comer perdón. concreto y todo lo demás. Estaba hablando Hoy y nos no pude asombramos, pero terminar. después, A ver, después Pilota, festejamos. Pilota, no termina. Bueno. Silencio, por favor, silencio. Pero es verdad. ¿Dónde lo vas a llevar? Lo tenés que llevar a la política. Los números son de la política ahora. Y es que además, como decía recién Soledad Balán, que es la herramienta ejecutiva, la herramienta de transformación, la única herramienta que puede transformar la realidad. Porque por ahí uno puede opinar desde un programa de radio, el ciudadano, como decís, puede votar cada tanto, pero las decisiones políticas es lo que hace que cambie la realidad. Mira, les voy a contar algo, así a los oyentes también para que se lo sepan. Sueño para Misiones envió una carta a los 6 candidatos a presidente. Sí. Creo que lo comentábamos acá en un programa, ¿no? Sí, lo comentamos. Antes de las elecciones, para que hablen de trabajo infantil. Porque en general el tema trabajo infantil no está en la agenda política. Está en la agenda política. No. Está como fuera de la ventana del dólar que nos muestra. Hay una ventana que nos muestra los problemas de Argentina. El dólar, la pobreza, el hambre. Hay una teoría con respecto a eso de la ventana, ¿no? La ventana de Orton, creo que era Orton o Orson, algo así, no me acuerdo. Pero sí, hay una teoría que dice que lo que está fuera de esa ventana no existe. No importa. No es el momento de hablarlo. Y el tema trabajo infantil, excepto en la época de Cristina Kirchner, que ella sí, como presidente o presidenta, como le gustaba decirlo, lo mencionó. Bueno, te puede gustar, no te puede gustar, qué sé yo, ¿no? Yo no tengo mucha... Estoy ahí, no tengo mucha ni a favor ni en contra. Lo que quiero decir es, te puede gustar o no te puede gustar, pero ella efectivamente mencionó el tema de trabajo infantil, lo mencionó. Y accionó, creo que armaron la CONAETI, hubo una serie de programas y el tema de la asignación universal por hijo que también quitó a muchos chicos de que... Pero en líneas generales el tema del trabajo infantil está prácticamente fuera de toda agenda política. Aparte de eso, prácticamente no habla nadie de trabajo infantil. No está en el discurso. No está en el discurso, claro. No se habla, no están preocupados por eso. Hablan del hambre, se habla de muchos problemas, pero no de trabajo infantil. No de trabajo infantil. Ahora, ese trabajo infantil existe según las estadísticas. Estamos hablando de qué cantidad de niños. 1.400.000 niños en Argentina trabajan. 1.400.000 chicos en Argentina. 1.400.000 esto según la estadística cosa de la mucho. UCA. Sí, de la UCA. O sea,
pero coincide más o menos en los números, el INDEC coincide. Hay 1.400.000 personas, niños, que realizan actividades laborales y no le importa a nadie, o le importa a muy pocos. Y la política no se ocupa de eso y no lo menciona. Bueno, de hecho, no respondieron estas cartas. Pero no es que no le respondió Macri. No le respondió Macri, no le respondió Alberto Fernández, no le respondió Gómez Centurión, Lavagna no la respondió. Del Caño, que decía, bueno, mira, Del Caño, si vas a perder, responde la carta. No, nada. Al menos no, ni eso, claro. No, entonces digo, qué sé yo, si no nos preocupa, si nosotros no nos ocupamos como ciudadanos, si nosotros no lo ponemos en la agenda, si nosotros no hablamos de eso o no nos preocupa, no va a suceder. Hubo una petición en Change también, justamente de parte de la ONG, ¿no? Claro, sí. Para que en el debate presidencial, que fueron 2 debates, que en ese debate también se toque el tema. Sí, exactamente. Debate, sí. Y fue el pedido. Claro, que los candidatos hablen de trabajo infantil. Pero ese fue el pedido. 46.000 personas, 46.000 personas firmaron esa petición y le pidieron a favor. No tuvo ninguna repercusión en la política. Bueno, así estamos. Son las cosas que no... 46.000 personas en una petición en, no sé, un mes, es mucho. La gente a veces no sabe, pero es difícil juntar 46.000 firmas en Change en un mes. Sin embargo, no tuvo eco. Sí. Entonces, lo que nos importa a nosotros, lo que nos preocupa, realmente no lo hablan. No hablan de eso. A la gente, los argentinos no quieren trabajo infantil, la gran mayoría. Hay algunos que dicen, no, pero ¿qué querés? Que estén robando, querés que se droguen, dejarlos que trabajen, por lo menos están... No. El trabajo infantil está probado que daña la salud y termina siendo, a la larga, termina siendo peor. Además es un delito. Obviamente. Es un delito, o sea, legalmente es un delito. Es un delito penado con prisión sí. de... 4 años de prisión, o sea, como máximo tiene 4, o sea, tiene 1 año de prisión efectiva. Si vos contratás a un niño y eso se demuestra, te pueden dar hasta 4 años preso. Y como 3 son escarcelables, 1 sí lo tenés que cumplir, o sea, pasás 1 año preso. Bueno, ¿por qué no sucede? O sea, de 200 denuncias que se hicieron en el 2016 y 2017, ¿cuántos condenados hubo? A ver, ¿cuántos condenados hubo? Decí. Tiene que ver con lo que vos decís, que está fuera de la ventana. Claro, pero ¿cuántos crees que hubo condenados? Ni idea. ¿Ariel? Ninguno. Ninguno. Exacto. Ningún 0. condenado. De 200 denuncias de trabajo infantil, 0 condenas. Entonces, digo, es un ejemplo. Hay otros temas que importan. También, por supuesto, el valor de los alimentos importa. Pero si nosotros no nos hacemos eco, nosotros los ciudadanos, no nos hacemos eco de esto, no lo tenemos en la mente cuando tenemos que votar o cuando nos hablan los políticos, o cuando el que tiene posibilidades de acercarse a un político y hacer una pregunta. Decir, ¿qué están haciendo con respecto al trabajo infantil? ¿Qué van a hacer? Bueno, no respondieron. Claro, yo creo que tiene que ver también con que cuando una cuestión no es abordada, no es tocada, como si está fuera de la ventana, la gente ni siquiera está informada al respecto, porque como no se toca ese tema, no se toca... ¿Cuánta gente sabe de las que conocemos que hay 1,5 millones de chicos que están trabajando en Argentina? Claro. Son muy pocas. Muy poca gente es la que está informada al respecto. Uh-huh. Entonces yo creo que tiene que ver con eso también. Vos sabés que hay un tema de los veganos que varias veces, creo que 2 programas hablamos sobre los veganos y sobre ese tema que surgió en la rural. Que entraron con los carteles, que los agarraron y los hicieron volar por el aire, y les pegaron con los rebenques, qué sé yo, a los veganos. Ellos lograron poner un tema que no le importaba a nadie, porque el tema de los veganos no le importaba a nadie, de la carne, lograron ponerlo sobre la mesa. Lo instalaron, por lo menos lo instalaron. Entonces, uno se pregunta, ¿hay que llegar a eso?
hay que llegar a ir a la rural con un cartel, ¿sí? Y decir, hay trabajo infantil en los campos. Hay que ir a la fiesta de la yerba, la fiesta del mate, con carteles que digan hay trabajo infantil. ¿Hay necesidad de hacer eso? ¿O sabemos todos que el trabajo infantil no debe aparecer en ninguna cosecha argentina, ningún producto, que han muerto chicos a causa de esto, han muerto chicos en incendios de la industria textil, aparte clandestina con en los Buenos agrotóxicos Aires? Que Sí, esto tocan acá, agrotóxicos. claro, en todo el país, en el limón hay trabajo infantil, en el arándano hay trabajo infantil, en el ajo hay trabajo infantil, en la manzana hay trabajo infantil, en la yerba hay trabajo infantil, en la soja usan chicos sosteniendo banderas, los ponen, se llaman los banderilleros, para que cuando pasan los aviones sepan hasta dónde tienen que fumigar. O sea, son chicos fumigados. Pasan los aviones y los fumigan. ¿No me creen? Búsquenlo en Google. Hay digamos, fumigación a 50 metros de las escuelas rurales en Entre Ríos. Lo conversó acá Gonzalito Rodríguez, el de CQC, que hace informes, búsquenlo. Se llama el informe en YouTube, se llama Fumigados. Ustedes ponen Fumigados, ¿por qué no? Se llama el programa de Gonzalito, el segmento que tiene, pongan Fumigados. Y ahí les va a aparecer el informe que tiene 4 o 5 partes donde muestran cómo se fumigan en las escuelas y cómo eso produce cáncer, produce, ¿cómo se llama esto? Esa enfermedad del tiroides, leucemias, o sea... fumigan a la gente. Fumigan a la gente. A los chicos, a los estudiantes. A las escuelas. Eso, digo, no es un invento, está ahí. Bien, si a nosotros no nos importa, yo les voy a contar algo. Vamos a seguir hablando del dólar. ¿Se acuerdan Ari Paluch? Ari Paluch, ¿qué decía cuando terminaba el programa? Comprá dólares. Decía, cerraba el programa y decía, compren dólares. ¿Está bien? O sea, vamos a seguir... Un buen consejo, sigue siendo vigente. Era un buen consejo, hoy no podés. Pero, digo, vamos a... Los que tienen, mucha gente que no sabe ni lo que es un dólar, nunca lo vio. Pero digo, lo que nos va a pasar continuamente es repetir la historia. Entonces, este es un programa... A ver, ¿cómo arrancamos el programa? Con una editorial. Con una editorial. Sí. ¿Qué dice? La editorial decía, bueno, el gobierno nos cuida porque a los pobres no los cuida. Y hablamos del edificio Puerta de Hierro, donde hay gente... No hay luz. No hay luz hace 6 días. ¿Dónde está la municipalidad? No está. ¿Cómo fue que se pudieron alquilar esos departamentos sin el final de obra? Claro. O sea, sin la autorización de EMSA para poder ocuparlo. ¿Cómo fue eso? No está la municipalidad, no está EMSA. ¿Cuál es el rol que cumple EMSA en esta historia? No está defensa del consumidor. Además, se le quemaron varios artículos electrodomésticos a la gente. Cuentan los inquilinos que tienen televisores de 50 pulgadas. Por la luz de obra, porque como se enganchan con luz de obra, entonces le van quemando los artículos. Explotó todo, dice que explotó todo. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar? Que les pasa a las personas que de pocos recursos, pero también le pasa a las personas de muchos recursos. Los dos se ven contrariados, afectados. No vaya a ser, y ahora aumenta todo para los dos, no vaya a ser cosa que pase lo que pasó en Chile. Se enciende una chispa, unos carabineros agarran de los pelos a los estudiantes secundarios y eso se viraliza y explota. Digo, empecemos a cuidar a la sociedad. Empecemos a cuidar a las personas que forman parte de esta sociedad. Vamos a ir a una pausa. Escuchamos un buen tema que seguramente nos va a regalar Ariel. Tomamos un par de mates. Y vamos a conversar sobre el informe de la UCA. Dale, ¿Te parece? Perfecto, sí. Cuando volvemos, 5 minutos.
los dueños de la propiedad, los que alquilan, para que se expresen, para por que supuesto, cuenten. para darle lugar a que digan qué es lo que pasa, pero porque debe tener una explicación también esto, ¿no? Uno Sí. ve desde afuera y como que hace un análisis. exacto, qué sé yo, hay que escuchar todas las voces. Claro. Pero no hemos tenido la posibilidad. También por eso nos sacamos a uno de los vecinos, que quizás más adelante, si la situación continúa, nos interesaría saber cómo va. Pero quizás... claro, para escuchar las dos voces, ¿no? Exacto, para tener una referencia y decirle, bueno, un panorama contanos más, qué es lo que está pasando, más qué pasó. No es culpa nuestra, pasó esto, pasó aquello. Pero no han querido salir, digamos, a atender el llamado, y bueno, acá estamos. Tenemos el informe de la UCA. Tenemos el informe de la UCA, Jorge. ¿Te acordás que estuvimos a crudo. Tuñón, no? Estuvimos a Tuñón, exactamente. Tuñón sí. es... comentando justamente esto. Comenzando, sí, es la que son, digamos, los que elaboraron este informe. Sí. Y nos adelantaban, fue primicia. Fue primicia. A nivel nacional fue primicia, Exactamente. porque después... Primero nos comentaron a nosotros y después salió en los diarios. Después salió en los diarios y en los medios de comunicación de Buenos Aires, no los nacionales. Creo que vos la entrevistaste un viernes y el lunes Sí, salió un y Infobae. en la noticia. exactamente. Así que tuvimos esa primicia a nivel nacional. Qué bueno, ¿Qué tal? qué Consumo bueno. cuidado. Jorge Cordi, ¿eh? Jorge La exclusiva. Cordi, Aníbal Silvero. Mamita querida. Bueno, vamos con el informe. Bueno, te cuento, Jorge. Primero que nada, según la UCA, para que lo que no los saben, es más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres en Argentina. Repetimos, Sí. más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres en Argentina. Nosotros por ahí, yo pienso, ¿no?, que la gente que nos escucha es gente negativa esta, porque desde que comenzó el programa hasta que se termina, sí. son... Disculpen, queridos oyentes que nos siguen y saben cómo es este programa, fueron advertidos en el minuto 1. Si no querés pensar, reflexionar, cambiá, que hay música, hay muy buena música en toda la radio, dale para adelante, nosotros Claro, seguimos pero acá. Lo que estamos comentando simplemente son datos crudos, reales, es lo que dice la estadística, no es que uno quiere ser alarmista ni nada de eso, sino que es lo que está pasando, es la realidad y uno tiene que comunicar esto. O no, pero nosotros elegimos comunicarlo. Sí, decirlo. Qué sé yo, sí, vamos a conversar sobre el tema porque si no, no lo escuchamos. El informe registra que un 35% asiste a comedores y un 13% pasa hambre. Un 13% pasa hambre. La pobreza infantil en Argentina aumentó a su nivel más alto en la década y afecta al 51,7% de los niños y adolescentes del país. 51,7%, más de la mitad, Jorge. Sí, tendríamos que dar vuelta a la llave, cerrar y rajar de acá. No habría mucho más para decir después de esto. Son cifras que nos cuesta entender. Cuando vos decís 51,7% de los niños, está diciendo esta sociedad realmente tiene los valores cambiados. Lo que suele pasar en este tipo de estadística es una cuestión humana, psicológica, como es ese tema que cuando vos lees en los diarios, viste las cifras, te tiran cifras de esto, cifras Infoxicación. de aquello, y terminás diciendo, mirá la cantidad de números que están pasando hambre. Mirá los números, pasan tantos, 1,5 millones de chicos trabajan, y son 1,5 millones. Okay. Podría haber sido 1.200.000, 1.300.000, 800.000, 500.000. Es lo mismo. Son cifras. Sí. Pero en realidad son seres humanos. Sí, y en realidad creo que los males que le pesan al país tienen que ver con eso. Es triste, pero si nosotros tuviéramos a nuestros niños educados y bien alimentados o fuera de la pobreza, tendríamos ellos tendrían una oportunidad de avanzar y ellos tendrían esa oportunidad y la Argentina se subiría arriba de esa multitud de oportunidades y habría progreso. Habría mucho más progreso. Tu propuesta, y yo lo que interpreto desde el principio del programa, desde la editorial, ¿no?, es que, y es lo que uno espera, ¿no?, que la gente no sea tan indiferente a todo esto. Porque la única forma de cambiar, de transformar
esta realidad es dejar de ser indiferente y poner un poquito la mirada en esos problemas que son reales y ver cómo yo, como ser social, puedo incidir en eso. Exacto. No, creo que nadie lo podría haber dicho mejor. Yo, como ser social, puedo incidir en la sociedad en la que me encuentro inmerso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, ok, ordenemos un poco lo que ya cierra el programa. Ordenemos un Son poco lo que... ahí, ¿eh? Sí, después lo vamos a dejar para el final. Bien. Así lo escuchamos un rato. Cerramos entonces el Sí, vamos a ordenar un poco este enjambre de cosas que dijimos. A ver, si a nosotros no nos preocupan estos temas, no van a cambiar, porque necesitamos que los políticos se hagan eco. ¿Qué dijo Soledad? Porque yo le pregunté, ¿por qué por qué fuiste a la política? Porque ella estaba en techo, estaba incidiendo a través de una organización, estaba incidiendo. ¿Por qué fuiste a la política? Porque es la mejor herramienta de cambio, es la mejor herramienta de transformación. Bueno, para que esa herramienta se ponga en funcionamiento, nosotros, los ciudadanos, debemos decirle de alguna manera a los políticos que eso nos interesa. Transmitirle que eso es importante. Y lo que nosotros proponemos es crear herramientas donde la gente pueda votar, no solamente con el voto, sino, por ejemplo, cuando compra. Cuando compra puede decir, no quiero trabajo infantil. Poneme a mí una yerba que diga que no tiene trabajo infantil. Poneme una paquete de arroz. Gente vote diariamente, que vote todos los días, porque vota comprando. Exactamente. Entonces, y en el final, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos sobre la situación de la infancia y la situación de pobreza en la Argentina. Bueno, es de esto no lo tenemos que dejar. El dólar importa, pero esto también importa. No es solo si el dólar blue está a 75 y cómo puedo cambiar y lograr que si voy con tarjeta al exterior y la preocupación, digamos... Los $200, ¿no? Los $100. Exacto, que es importante y que eso hay que mirarlo, pero estos números son los que realmente están siendo el ancla de la Argentina, son estos números. Vamos a cerrar con sumo cuidado. Pedimos disculpas si rayamos el corazón de alguien, pero creemos que las cosas hay que decirlas. Gracias, Aníbal. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Chau.